Nunca olvidaré el momento en que mi hija de 6 años, Sofía, se puso de pie en aquella sala del tribunal, su pequeña voz cortando la tensión como un cuchillo. La jueza acababa de hacerle una pregunta sencilla sobre vivir con mamá y papá, y todos esperaban otra respuesta ensayada. En cambio, mi pequeña, con el vestido rosa de margaritas que ella misma había elegido esa mañana, miró directamente a la jueza Patricia Licona y dijo algo que lo cambió todo. Señoría, ¿debería contarle por qué papá nos quiere de verdad? Lo que dijo sobre el dinero que la abuela dejó a nuestro nombre. Toda la sala del tribunal se quedó paralizada. Vi cómo el rostro de Ricardo se transformaba de una confianza arrogante a un pánico puro en cuestión de segundos. Su caro abogado, el licenciado Víctor Anaya, empezó a revolver papeles frenéticamente. Mi propia abogada, la licenciada Jimena Ríos, me agarró la mano por debajo de la mesa, apretándola con fuerza. Ambas sabíamos que algo monumental estaba a punto de suceder. Ricardo saltó de su silla tan rápido que raspó contra el suelo con un chirrido horrible. Su cara estaba roja, con las venas del cuello hinchadas mientras le gritaba a nuestra hija, «¡Cállate! No la escuchen! No sabe de lo que está hablando». Pero la jueza Licona ya estaba en acción. Golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó en la sala como un disparo. «Alguacil, deténgalo. Señor de la Garza, guardará silencio o será acusado de desacato al tribunal». Dos alguaciles uniformados se movieron inmediatamente hacia Ricardo, colocándose a cada lado de él. Se quedó allí, con los puños apretados, respirando con dificultad, pareciendo un animal atrapado. El hombre que había pasado 6 semanas pintándome como una madre no apta, que había entrado en el tribunal esa mañana seguro de que me iba a quitar a mis hijos, estaba viendo cómo su plan cuidadosamente construido se desmoronaba. La jueza Licona se volvió hacia Sofía, su voz suave pero firme. «Niña, por favor, continúa. Aquí estás a salvo. Dime lo que necesitas decir». Lo que Sofía dijo a continuación no solo salvó a nuestra familia. Expuso una traición mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Un plan calculado que llevaba meses preparándose. Mi nombre es Mariana de la Garza. Y hasta ese momento en la sala del tribunal, pensaba que sabía con quién había estado casada durante 10 años. Ricardo no solo intentaba divorciarse de mí. No solo intentaba llevarse a nuestros hijos porque pensaba que yo era una mala madre. Buscaba algo mucho más siniestro, y lo había estado planeando desde el día en que mi madre, Dolores, murió 3 meses antes. Verán, cuando alguien solicita el divorcio alegando que eres una madre no apta, esperas ciertas cosas. Esperas batallas por la custodia. Esperas abogados. Esperas acusaciones y testigos de buena conducta. Lo que no esperas es que tu hija de 6 años revele que tu marido ha estado instruyendo a tus hijos para que mientan, manipulándolos con amenazas, todo para robarles su herencia. Esa mañana había comenzado como cualquier otro día de juicio en esta pesadilla. Me había despertado a las 5, demasiado ansiosa para dormir de todos modos. Preparé el desayuno para Sofía y mi hijo de 8 años, Mateo, aunque tenía un nudo en el estómago y no pude probar bocado. Le había trenzado el pelo a Sofía como a ella le gustaba, con el lazo morado que, según decía, la hacía sentir valiente. Mateo se había puesto su trajecito, el que habíamos comprado para el funeral de mi madre, y estaba tan callado que apenas conseguí que hablara. Ricardo había llegado al tribunal en su Mercedes, con un traje de 50.000 pesos, pareciendo en todo el exitoso promotor inmobiliario que quería que todos creyeran que era. Había traído testigos de buena conducta, extractos financieros, incluso un psicólogo infantil al que había pagado para que testificara que los niños prosperarían en un entorno más estructurado. Traducción, con él, no con su madre en duelo, que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local. Durante 6 semanas, había estado construyendo su caso metódicamente. Fotos mías llorando en el supermercado 2 semanas después de la muerte de mamá. Testimonios de que parecía distraída y emocional. Incluso una historia manipulada de nuestra vecina que afirmaba haber oído a los niños llorar cuando supuestamente yo estaba en casa. Cada prueba había sido cuidadosamente seleccionada para pintar la imagen de una mujer que se desmoronaba, incapaz de cuidar de sus hijos. Y casi me lo había creído yo misma. Eso es lo que ocurre cuando alguien en quien confías convierte tu dolor en un arma contra ti. Empiezas a cuestionarlo todo. Quizás no era lo suficientemente buena.
Quizás los niños estarían mejor con alguien más estable, más exitoso, más equilibrado. Pero entonces Sofía se puso de pie en esa silla de testigos, con las piernas balanceándose porque no llegaban al suelo. Y dijo la verdad que nos salvaría a todos. El dinero que la abuela había dejado, la novia llamada Verónica, el negocio en quiebra, los meses de manipulación y mentiras. Todo eso estaba a punto de salir a borbotones de la boca de una niña de 6 años. Y no había nada que Ricardo pudiera hacer para detenerlo. 3 meses después de perder a mi madre, Dolores, a causa del cáncer, pensé que lo peor ya había pasado. El funeral había terminado. La herencia estaba mayormente resuelta. Y yo estaba tratando de encontrar una nueva normalidad para mí y los niños. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local, un trabajo que siempre me había encantado porque me permitía estar en casa cuando Sofía y Mateo bajaban del autobús escolar. Nuestra casa no era lujosa, solo una casa de estilo colonial de 3 dormitorios en la calle de los Fresnos. Pero estaba llena de risas, sesiones de deberes en la mesa de la cocina y cuentos para dormir cada noche. Ricardo y yo llevábamos casados 10 años. Y aunque las cosas no eran perfectas, creía que nos las arreglábamos. Él había estado distante desde el funeral de mamá, pasando más tiempo en su oficina inmobiliaria, llegando tarde a casa, oliendo a una colonia cara que no era su marca habitual. Cuando llegaba a casa, se iba directo a su despacho, alegando que tenía contratos que revisar, llamadas que hacer, tratos que cerrar. «Mami, ¿por qué papá ya no cena con nosotros?», había preguntado Sofía una noche mientras yo la ayudaba con su libro de colorear. Estaba trabajando en un dibujo de nuestra familia, y noté que había dibujado a Ricardo muy alejado del resto de nosotros. «Papá está trabajando duro para cuidarnos», le había dicho. Aunque las palabras se sentían huecas incluso mientras las pronunciaba, su trabajo está muy ocupado ahora mismo. La verdad era que no sabía por qué todo se sentía tan diferente. Ricardo siempre había sido ambicioso, pero últimamente había desarrollado un filo de crueldad que nunca antes había visto. Empezó con pequeños comentarios sobre mi apariencia. «Realmente te has dejado desde que Dolores se enfermó», dijo una mañana, mirándome por encima de su taza de café. «Quizás deberías pasar menos tiempo lamentándote y más tiempo en el gimnasio». Luego vinieron las críticas sobre mi forma de criar a los hijos. «Estás volviendo a los niños blandos», decía cuando los abrazaba después de que se rasparan las rodillas. «Dolores te mimó, y mira a dónde te ha llevado. Trabajando a tiempo parcial en una biblioteca como una estudiante universitaria en lugar de tener verdadera ambición». Eso me dolió más de lo que quería admitir. Sí, trabajaba en la biblioteca, pero amaba mi trabajo. Ayudaba a los niños a descubrir libros que les hacían amar la lectura. Organizaba clases de informática para personas mayores. Dirigía el programa de lectura de verano que Sofía y Mateo adoraban. Para Ricardo, nada de eso importaba porque no venía con un salario de más de 100.000 pesos al mes. La mañana que me entregó los papeles del divorcio, yo estaba haciendo tortitas con forma de dinosaurio, la tradición favorita de Mateo los sábados por la mañana. Los niños todavía estaban en pijama, riéndose de algo que habían visto en la televisión. Tenía masa en las manos y harina en el pelo cuando Ricardo entró con su mejor traje, el de color carbón que guardaba para reuniones importantes. Colocó un sobremanila en la encimera, justo al lado del plato donde estaba apilando las tortitas. «Voy a solicitar el divorcio, Mariana». Así de simple. Sin aviso, sin conversación, sin terapia de pareja, solo 5 palabras que destrozaron nuestra familia. «Ricardo, ¿de qué estás hablando?», logré susurrar, mirando a los niños para asegurarme de que no estaban escuchando. «¿Podemos discutir esto en privado?». «No hay nada que discutir», dijo, su voz fría y profesional, como si estuviera cerrando un trato inmobiliario. «Me quedo con los niños. Eres una madre no apta, y tengo las pruebas para demostrarlo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. «Ah, y Mariana, no intentes luchar contra esto. Trabajas 20 horas a la semana. Has estado hecha un desastre desde que murió tu madre, y tengo documentación de todo. Cada vez que has llorado delante de los niños. Cada cena de pizza porque estabas demasiado cansada para cocinar. Cada momento en que has elegido revolcarte en el dolor en lugar de ser una madre adecuada». «Ricardo, por favor», empecé, pero él ya se había ido,
dejándome allí de pie con una espátula en la mano y las tortitas de dinosaurio quemándose en la plancha. Mateo levantó la vista de sus dibujos animados. ¿Por qué papá estaba tan enfadado? No estaba enfadado, cariño, mentí, forzando una sonrisa. Solo estresado por el trabajo. Pero por dentro, estaba conmocionada. Documentación, pruebas. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Pensé en todas esas noches tardías en la oficina, la nueva colonia, las críticas que se habían vuelto cada vez más duras. Había estado construyendo un caso en mi contra mientras yo cuidaba a mi madre moribunda, mientras planeaba su funeral, mientras intentaba ayudar a nuestros hijos a entender por qué la abuela ya no vendría de visita. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la mesa de la cocina y leí los papeles del divorcio. Ricardo no solo pedía el divorcio. Solicitaba la custodia completa, alegando que yo era emocionalmente inestable, financieramente irresponsable y negligente. El hombre que había estado a mi lado en nuestra boda, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, ahora intentaba arrebatarme lo único que me importaba, nuestros hijos. La audiencia de custodia estaba programada para 6 semanas después, y Ricardo vino preparado para la guerra. Había contratado a Víctor Anaya, conocido en toda la ciudad como el abogado que nunca había perdido un caso de custodia. El hombre entró en el tribunal esa mañana como si fuera el dueño del lugar, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Ricardo se sentó a su lado, confiado y sereno, luciendo un Rolex nuevo que nunca le había visto. Mi abogada, la licenciada Jimena Ríos, era competente pero claramente superada. Era una abogada independiente que había encontrado a través de la asistencia legal. Y aunque creía en mi caso, no tenía los recursos que tenía el equipo de Ricardo. Habían contratado investigadores privados, testigos expertos e incluso un psicólogo infantil que nunca había conocido a mis hijos pero que estaba preparado para testificar sobre sus necesidades. El licenciado Anaya se levantó para presentar el caso de Ricardo, su voz suave y autoritaria. Señoría, demostraremos que la señora de la Garza, aunque quizás bien intencionada, es simplemente incapaz de proporcionar el entorno estable y estructurado que estos niños necesitan. El señor de la Garza es un exitoso hombre de negocios que puede proporcionar estabilidad, educación privada y las oportunidades que estos niños merecen. La señora de la Garza trabaja 20 horas a la semana y ha estado emocionalmente comprometida desde la muerte de su madre. Luego vinieron las pruebas, cada una más dañina que la anterior. Primero, mostraron fotos mías llorando en el supermercado 2 semanas después de la muerte de mamá. La imagen era granulada, claramente tomada a distancia, pero se podían ver mis ojos rojos, los pañuelos en mi mano. Esto fue en público, señoría, dijo Anaya, delante de sus hijos. Imaginen lo que sucede en casa. Luego vino el testimonio del socio de Ricardo, Daniel Cárdenas. He visto a Mariana en eventos de la empresa, dijo desde el estrado. Parecía distraída, desconectada. En la última fiesta de Navidad, pasó la mayor parte de la noche sentada sola mientras Ricardo trabajaba. Los niños parecían gravitar hacia su padre. Lo que Daniel mencionó fue que la fiesta de Navidad fue 3 días después del diagnóstico de mamá, que le había rogado a Ricardo que no nos hiciera ir, que me había sentado sola porque Ricardo me había dicho específicamente que lo estaba avergonzando con mi tristeza. Incluso trajeron a nuestra vecina, la señora Patricia Herrera, quien afirmó haber oído a los niños llorar una tarde cuando supuestamente yo estaba en casa. Duró al menos 1 hora, testificó. Estaba preocupada, pero no quise interferir. La licenciada Ríos la contrainterrogó, logrando que admitiera que no podía estar segura de que yo estuviera realmente en casa, que podría haber sido la niñera, que los niños a veces lloran por razones normales. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda estaba plantada. Ricardo subió al estrado a continuación, y su actuación fue magistral. Habló en voz baja, aparentemente reacio a decir algo negativo sobre mí. Yo amaba a Mariana, dijo, mirándome directamente con una falsa tristeza en sus ojos. Todavía lo hago, pero desde la muerte de Dolores, ha cambiado. Pasa horas mirando fotos antiguas. Llora constantemente. Los niños me han dicho que tienen miedo cuando mamá se pone triste. ¿Puede proporcionar ejemplos específicos?, instó Anaya. El mes pasado, Sofía le pidió a su madre que la ayudara con un proyecto escolar sobre las familias. Mariana rompió a llorar porque le recordaba a Dolores.
Sofía terminó haciendo el proyecto sola. Mateo ha estado portándose mal en la escuela, metiéndose en peleas. Cuando le pregunté al respecto, dijo que estaba enfadado porque mamá siempre estaba triste. Cada palabra era una daga cuidadosamente colocada. Lo peor eran las pequeñas pizcas de verdad retorcidas en armas. Sí, había llorado por el proyecto escolar, pero solo después de haber pasado 3 horas ayudando a Sofía a crear un hermoso árbol genealógico. Sí, Mateo se había metido en una pelea en la escuela, pero fue porque otro niño había dicho algo cruel sobre no tener abuela. Ricardo continuó su actuación. Solo quiero lo mejor para Sofía y Mateo. Necesitan estructura, disciplina y un padre que pueda centrarse en sus necesidades, no alguien perdido en el duelo. Ya los he inscrito en el Colegio Lomas Altas para el próximo año. He establecido fondos para la universidad. He organizado tutorías, clases de música, todo lo que necesitan para tener éxito. El Colegio Lomas Altas, la elitista escuela privada que costaba 700.000 pesos al año por niño. ¿De dónde salía ese dinero? El negocio inmobiliario de Ricardo había estado en dificultades durante los últimos 2 años. Se había quejado constantemente de ello, había dicho que necesitábamos ajustarnos el cinturón, razón por la cual yo no había presionado para tener más horas en la biblioteca. La jueza Licona tomaba notas, mirándome de vez en cuando con lo que parecía lástima mezclada con decepción. Señora de la Garza, dijo durante un receso, entiendo que ha sufrido una pérdida, pero estos niños necesitan estabilidad. Las pruebas sugieren que podrían beneficiarse del entorno más estable de su padre. Mi mundo se estaba desmoronando. Cada cuento que había leído, cada rodilla raspada que había besado, cada pesadilla que había ahuyentado parecía no contar para nada frente a la pulida presentación y los profundos bolsillos de Ricardo. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía recompensarse la mentira mientras el amor era desestimado como debilidad? La jueza había pedido hablar con los niños en su despacho, pero Ricardo había insistido en que ocurriera en audiencia pública. Transparencia, señoría. Los niños no tienen nada que ocultar. Su confianza me enfermaba. La forma en que se reclinaba en su silla, tan seguro de la victoria, me recordaba el día en que cerró su primer gran negocio inmobiliario. Esa misma sonrisa, esa misma arrogancia. La jueza Licona accedió a interrogar a los niños en audiencia pública, pero insistió en un enfoque amable. Quiero que se sientan cómodos, dijo, haciendo que el alguacil trajera sillas más pequeñas y las colocara más cerca de su estrado en lugar de en el banquillo de los testigos. Esto no es un interrogatorio. Es una conversación. Mateo fue primero, subiendo a la silla con los hombros encogidos. Mi valiente niño se veía tan pequeño con su traje de funeral. No dejaba de mirar a Ricardo, luego a mí, y luego a sus manos. La jueza le sonrió cálidamente. Mateo, aquí no hay respuestas equivocadas. Solo quiero saber cómo están las cosas en casa. ¿Puedes contarme cómo es vivir con tu mamá y tu papá? La voz de Mateo salió en apenas un susurro. Papá dice que mamá necesita ayuda. Dice que deberíamos vivir con él para que mamá pueda mejorar. Mi corazón se hizo 1000 pedazos. Mi propio hijo, instruido para traicionarme. Quería gritar que no era verdad, que Ricardo le había metido esas frases en la cabeza, pero la mano de la licenciada Ríos en mi brazo me mantuvo en silencio. ¿Qué piensas tú, Mateo?, preguntó suavemente la jueza Licona. No lo que dice papá. ¿Qué piensas tú? Mateo se retorció en su asiento. No lo sé. A veces mamá llora. Papá dice que eso es malo. Gracias, Mateo. Lo has hecho muy bien. La jueza asintió al alguacil, quien ayudó a Mateo a bajar. Pasó a mi lado sin mirarme a los ojos, y sentí que mi compostura comenzaba a resquebrajarse. Ricardo extendió la mano para darle una palmada en el hombro a Mateo mientras pasaba, la imagen de un padre preocupado. Luego fue el turno de Sofía. Subió a la silla de los testigos, con las piernas colgando, sin llegar al suelo. Había insistido en ponerse su vestido rosa con margaritas esa mañana, el que decía que la hacía sentir valiente. Su lazo morado en el pelo, el que había llevado al funeral de mi madre, captó la luz mientras se giraba para mirar a la jueza. La jueza Licona le sonrió amablemente. Sofía, cariño, ¿puedes contarme cómo es vivir con mamá y papá?
Sofía miró primero a Ricardo. Vi que le hacía un pequeño asentimiento, sus labios moviéndose ligeramente como si le recordara algo. Luego me miró a mí, y traté de darle una sonrisa de aliento, a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Papá dijo que debería decirte que mamá llora demasiado y a veces se olvida de preparar el almuerzo. Ricardo asintió con aprobación. El licenciado Anaya parecía satisfecho, haciendo una nota en su blog legal. El agarre de la licenciada Ríos en mi brazo se hizo más fuerte. Los dedos de la taquígrafa volaban sobre sus teclas, registrando lo que parecía ser el último clavo en mi ataúd. Pero entonces Sofía continuó, su voz haciéndose más fuerte. Pero eso no es verdad, señoría. Mamá llora porque echa de menos a la abuela Dolores. Y eso está bien porque la abuela era maravillosa. Y mamá nunca se olvida del almuerzo. Hace sándwiches especiales cortados en forma de estrellas y corazones. Pone notas en nuestras loncheras todos los días. Ayer la mía decía, tú eres mi sol, con una carita sonriente. El ambiente en la sala cambió. La mandíbula de Ricardo se tensó visiblemente. Sofía, recuerda lo que hablamos en el coche, dijo, su voz con un tono de advertencia. La expresión de la jueza Licona cambió de inmediato. Señor de la Garza, no se dirigirá a la niña mientras está hablando. Una palabra más y será acusado de desacato. Sofía miró a la jueza, luego de nuevo a Ricardo, y luego a mí. Vi algo cambiar en su rostro, una decisión que se estaba tomando. Se enderezó, agarró los brazos de la silla y respiró hondo. Papá nos dijo que mintiéramos, dijo claramente. Nos hizo practicar en su despacho. Dijo que si no le ayudábamos a ganar, nunca volveríamos a ver a mamá. Dijo que mamá estaba mal de la cabeza porque la abuela murió, pero eso no es verdad. Mamá está triste, pero todavía nos cuida. Nos lee cuentos todas las noches. Nos ayuda con los deberes. Nos prepara chocolate caliente con malvaviscos extra cuando tenemos pesadillas. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir, mirando a Sofía en estado de shock. El rostro de Ricardo había pasado de rojo a blanco, sus manos agarraban la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Hay más, dijo Sofía, su voz más pequeña ahora pero decidida. Algo que papá no sabe que oí. Señoría, ¿debería contarle por qué papá nos quiere de verdad? Lo que dijo sobre el dinero que la abuela dejó a nuestro nombre. Ahí fue cuando todo explotó. Ricardo se levantó de un salto, su silla se estrelló hacia atrás, su control finalmente se rompió. Lo que vino a continuación revelaría la verdad que había estado tan desesperado por ocultar, la verdadera razón por la que había orquestado toda esta farsa. Ricardo salió disparado de su silla con tal fuerza que ésta se volcó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que resonó en toda la sala. Cállate. No la escuchen. Está confundida. No sabe de lo que está hablando. Su cara estaba morada de rabia, las venas de su cuello hinchadas, la saliva volando mientras le gritaba a nuestra hija de 6 años. El mazo de la jueza Licona cayó como un trueno. Alguacil, deténgalo. Señor de la Garza, guardará silencio o será acusado de desacato al tribunal. Su voz era afilada como el acero, cortando el arrebato de Ricardo. 2 alguaciles uniformados se movieron inmediatamente hacia Ricardo, uno colocando una mano firme en su hombro, forzándolo a sentarse de nuevo. El otro se paró directamente detrás de él, listo para actuar si se movía de nuevo. Señoría, mi cliente simplemente está preocupado por la confusión de su hija, comenzó el licenciado Anaya, levantándose de su asiento, su compostura resquebrajándose por primera vez. Abogado, su cliente acaba de gritarle a una niña de 6 años en mi tribunal. Siéntese. El tono de la jueza Licona no dejaba lugar a discusión. Se volvió hacia Sofía, su expresión suavizándose. Niña, por favor, continúa. Aquí estás a salvo. Dime lo que necesitas decir. Mi valiente pequeña tomó un respiro tembloroso, pero su voz era clara. Hace 3 semanas, papá estaba hablando por teléfono en su despacho de casa. No sabía que yo estaba jugando con mis muñecas detrás del sofá. Me gusta ese sitio porque es tranquilo y acogedor. Estaba hablando con alguien llamada Verónica. El nombre me golpeó como un golpe físico. Verónica.
¿Quién era Verónica? Creo que es su novia, continuó Sofía con naturalidad. Porque los vi besándose en su oficina una vez que nos llevó allí un sábado. Dijo que tenía que coger unos papeles, pero luego necesité usar el baño, y cuando volví, se estaban besando junto a su escritorio. La sala del tribunal jadeó colectivamente. La mano de la licenciada Ríos encontró la mía debajo de la mesa. La cara de Ricardo había pasado de morada a un blanco fantasmal. El licenciado Anaya le susurraba frenéticamente, pero Ricardo no respondía, solo miraba a Sofía con horror. Papá estaba hablando muy emocionado por teléfono, continuó Sofía. Le dijo a Verónica que la abuela Dolores nos había dejado dinero a Mateo y a mí, mucho dinero. Dijo que estaba en algo llamado fondo fiduciario, y que si conseguía la custodia, podría controlarlo hasta que cumpliéramos 18 años. La jueza Licona se inclinó hacia adelante. ¿Dijo cuánto dinero, cariño? Sofía asintió. Dijo que había casi 40 millones de pesos. No paraba de decir, 40 millones de pesos, una y otra vez como si estuviera muy contento por ello. 40 millones de pesos. Mi madre nunca había mencionado nada sobre esa cantidad de dinero. ¿Había vivido modestamente, ahorrado cuidadosamente de dónde habían salido 40 millones de pesos? Le dijo a Verónica que su negocio estaba en problemas, continuó Sofía, cada palabra un clavo más en el ataúd de Ricardo. Dijo que debía mucho dinero a gente mala y que los bancos no le darían más préstamos. Dijo, una vez que consiga a los niños, podremos usar su dinero para salvar la empresa y comprar esa casa en la playa de Acapulco que querías. Mateo se levantó de repente de su asiento en la galería. Yo también lo oí. Su voz se quebró por la emoción. No quería decir nada porque papá dijo que mandaría a mamá lejos si no le ayudábamos. Pero yo también lo oí hablar del dinero. Estaba en su coche con el altavoz puesto, y yo estaba en el asiento de atrás. Se olvidó de que estaba allí. Mateo, por favor, siéntate en la silla de los testigos, instruyó la jueza Licona. Mateo prácticamente corrió hacia la silla, ansioso ahora por decir la verdad. Papá ha estado mintiendo sobre todo, dijo Mateo, las palabras saliendo a borbotones de él. Nos hizo practicar lo que debíamos decir sobre mamá. Dijo que estaba loca, pero no lo está. Está triste por la abuela, pero todavía nos cuida. Nos ayuda con los deberes todas las noches. Hace la cena, cena de verdad, no solo pizza. Papá es el que nunca está en casa. Y cuando está, solo nos grita que nos callemos para poder hacer llamadas. Hay más, dijo Sofía, su pequeña voz cortando de nuevo el silencio de la sala. Papá le dijo a Verónica que mamá era estúpida y que nunca se daría cuenta. Dijo que los jueces siempre creen a los padres que visten trajes bonitos y tienen buenos trabajos. Se rió de ello, señoría. Se rió de quitarnos de mamá. Dijo que una vez que tuviera el dinero, podría divorciarse de mamá y tirarla como basura. Esas fueron sus palabras exactas. Tirarla como basura. La jueza Licona se dirigió a Ricardo con fuego en los ojos. Señor de la Garza, ¿existe un fondo fiduciario establecido por Dolores Puente para estos niños? El abogado de Ricardo rebuscó entre sus papeles, su compostura completamente destrozada. Señoría, no teníamos conocimiento de ningún fondo fiduciario. Es la primera vez que oímos hablar de esto. Le pregunté al señor de la Garza, abogado, no a usted. La voz de Ricardo era apenas un susurro, toda su arrogancia desaparecida. Sí. ¿Y ocultó esto al tribunal? ¿Intentó obtener la custodia para acceder a fondos destinados al futuro de sus hijos? ¿Instruyó a estos niños para que mintieran sobre su madre? Ha estado teniendo una aventura mientras presentaba a su esposa como una madre no apta. El silencio en la sala era ensordecedor mientras todos esperaban la respuesta de Ricardo. El fallo de la jueza Licona fue rápido y decisivo. Ni siquiera se retiró a su despacho para deliberar. Señor de la Garza, he visto muchos casos de custodia en mis 20 años en el estrado, pero rara vez he presenciado una manipulación tan calculada tanto del sistema judicial como de niños inocentes. Ha cometido perjurio, ocultado activos, instruido a menores para que mintieran bajo juramento e intentado estafarlos de su legítima herencia. Se dirigió a la licenciada Ríos. Abogada, concedo a su clienta la custodia total inmediata con derechos legales y físicos exclusivos.
El señor de la Garza tendrá visitas supervisadas únicamente, a la espera de una investigación completa por parte del DIF y la Fiscalía General de Justicia por fraude, coacción de menores y perjurio. Señoría, se levantó el licenciado Anaya, su traje de diseño pareciendo de alguna manera menos impresionante ahora. Mi cliente desea apelar. Su cliente tiene suerte de no salir de aquí esposado, respondió bruscamente la jueza Licona. El fondo fiduciario establecido por Dolores Puente permanecerá protegido para la educación y el futuro de los niños, con la señora de la Garza como única fideicomisaria. Señor de la Garza, pagará una pensión alimenticia de 50.000 pesos al mes, y se le ordena que se mantenga alejado del domicilio familiar excepto durante las visitas aprobadas por el tribunal. Mientras salíamos del juzgado, Sofía me cogía la mano derecha y Mateo la izquierda. El sol de octubre se sentía cálido en nuestras caras, como el abrazo de mi madre desde el cielo. Mami, siento que papá fuera malo contigo, dijo Sofía, mirándome con esos grandes ojos marrones. Me arrodillé allí mismo en las escaleras del juzgado y abracé a mis dos hijos con fuerza. Fuisteis muy valientes, cariño. Los dos. La abuela Dolores estaría muy orgullosa. Dijisteis la verdad cuando era difícil, cuando teníais miedo. Eso requiere un verdadero coraje. Ella me dijo que dijera la verdad, dijo Sofía en voz baja, jugando con el lazo morado de su pelo. En mi sueño de anoche, la abuela me dijo que fuera valiente y te protegiera como tú nos proteges a nosotros. Dijo que la verdad siempre gana, incluso cuando los mentirosos llevan trajes elegantes. Si fue realmente el espíritu de mi madre o simplemente la conciencia de una valiente niña, nunca lo sabré. Pero ese momento me enseñó algo profundo que llevaré siempre conmigo. A veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más grandes. A veces, los niños ven a través de las fachadas que engañan a los adultos. Ricardo tenía todo de su lado, los abogados caros, las pruebas fabricadas, las mentiras cuidadosamente construidas, el testimonio ensayado. Pero no contó con una cosa, una niña de 6 años que amaba a su madre más de lo que temía a su padre. 3 meses después, toda la verdad salió a la luz durante la investigación. La empresa inmobiliaria de Ricardo tenía una deuda de 14 millones de pesos. Había estado pidiendo préstamos que no podía devolver, haciendo inversiones arriesgadas que fracasaron, viviendo muy por encima de sus posibilidades para mantener una imagen de éxito. El Mercedes, el Rolex, los trajes caros. Todo fue comprado a crédito que no podía permitirse. Su novia, Verónica, que resultó ser su secretaria, lo dejó la misma semana en que su empresa se declaró en quiebra. El fondo fiduciario que mi madre había establecido era incluso mayor de lo que Sofía había oído. Mi padre había muerto cuando yo era joven, y su seguro de vida, combinado con toda una vida de ahorros cuidadosos e inversiones inteligentes de mi madre, ascendía a 41 millones de pesos. Nunca me lo había dicho, queriendo que yo viviera mi vida sin depender del dinero, queriendo que encontrara la felicidad en las cosas simples como ella lo había hecho. El dinero estaba destinado a la educación de Sofía y Mateo, a sus futuros, a sus sueños. Ricardo lo había descubierto mientras revisaba los papeles de mamá cuando supuestamente me ayudaba con la herencia. Ahora envía la pensión alimenticia, ordenada por el tribunal y deducida automáticamente de su salario en el concesionario de coches donde trabaja. Los niños lo ven un fin de semana al mes en un centro supervisado en el centro. Poco a poco, están aprendiendo a perdonarlo, no por él, sino por ellos. No quiero que lleven ira en sus corazones. Mi madre siempre decía, el odio es un veneno que bebes, esperando que otros sufran. En cuanto a mí, volví a estudiar para convertirme en bibliotecaria a tiempo completo. La Junta de la Biblioteca creó un puesto para mí, tras enterarse de nuestra historia. Cada noche, arropo a mis hijos en la cama, les leo cuentos y doy gracias a Dios por su coraje. El fondo fiduciario está seguro en el banco, esperando la universidad y los sueños que mi madre quiso hacer posibles. Sofía quiere ser jueza ahora. Como la jueza Licona, dice, alguien que escucha a los niños y protege a las familias. Mateo quiere ser maestro para ayudar a los niños que están pasando por momentos difíciles. Sofía me preguntó recientemente si mentir siempre es malo. Le dije que sí, que mentir está mal, pero decir la verdad, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando la gente poderosa no quiere oírla, eso es lo más valiente que cualquiera puede hacer. Ella sonrió y dijo, como cuando le conté a la jueza lo de papá. Exactamente así, cariño.
Exactamente así. Algunas batallas no se ganan con dinero, ni con poder, ni con trajes perfectamente planchados. A veces se ganan con una niña pequeña que se niega a dejar que la injusticia gane, que se pone de pie en una sala de tribunal grande y aterradora y dice la verdad que todos necesitan oír. Mi madre siempre decía que la verdad tiene una forma de encontrar la luz, incluso en los lugares más oscuros. Resulta que tenía razón, y se aseguró de que su nieta también lo supiera. A veces, los héroes más pequeños marcan la mayor diferencia. Si esta historia ha conmovido tu corazón, por favor, compártela con alguien que necesite oírla. Deja un comentario abajo sobre alguna vez en que la verdad prevaleció en tu propia vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas de la vida real que nos recuerdan a todos que el coraje viene en todos los tamaños.